¿ya? Entonces, recordando un poco que la hematuria es la presencia de un número normal elevado de hematina en orina, ¿cierto? Y que es generalmente más de 2 hematinas, o sea, de 3 hematinas hacia arriba en el sedimento urinario, y que normalmente es porque hay una alteración en el glomérulo. Las glomerulopatías particulares lo van a ver con la doctora Paranas, que les va a hacer una presentación, ¿cierto? Pero cuando hay alteración del glomérulo, dependiendo de dónde está el daño en el glomérulo, si es membrana basal, mucosita, etcétera, va a haber alteración de las proteínas o filtración de las proteínas en estrés en la albúmina, ¿cierto? Y también hematuria, ¿ya? Eso es por qué ocurren las cosas, que es importante que ustedes entiendan, ¿ya? Y la mayoría de las proteínas en general son reabsorbidas en el túbulo, en los túbulos, en el proximal, y una mínima cantidad normalmente se va a expresar en la orina. Entonces, ¿qué es lo común de estos dos síndromes, chiquillos? El edema, ¿cierto? Entonces, lo que tienen que entender en primera instancia es cómo ocurre el edema, ¿ya? Esto de las fuerzas de Starling, segundo medicina, es que vamos a tener el capilar, el espacio intersticial y el intercambio, que va a depender de la presión oncótica y la presión hidrostática. La presión oncótica depende de las proteínas y la presión hidrostática del volumen, ¿cierto? Y cuando tenemos una alteración de cada una de las cosas, va a haber el cambio de volumen para cada país, ¿cierto? Y también funciona el capilar linfático, pero que generalmente acá no es por eso lo vemos en la extremidad. O sea, pueden haber alguna alteración del capilar linfático y generar edema, pero el síndrome nefrótico nefrítico no suele ser aquí el problema, ¿ya? El síndrome nefrótico suele ser por la pérdida de albúmina y también porque hay una alteración en el canal ENaC, ¿ya? Como para que lo sepan, y que también es una de las razones por las que sirve la minoría en este manejo. No lo tenemos, pero para que lo sepan como cultura general, ¿ya? Entonces, el mecanismo fisiopatológico es que vamos a tener un exceso de aldosterona y un aumento de la aldosterona plasmática que va a generar un aumento de la reabsorción de sodio en el túbulo distal y va a haber un aumento del volumen intracelular, ¿ya? Va a haber un aumento de la filtración del glomérulo, una disminución de la reabsorción del sodio en el túbulo, si es que estaría bien funcionando, pero si no, va a haber un aumento de la reabsorción del sodio, ¿ya? Y eso va a generar una disminución de la excreción de sodio en el túbulo distal y va a haber un edema, ¿ya? Cuando es patológico, ¿ya? Entonces, vamos a partir por el síndrome nefrótico. Cuando tenemos que sospecharlo, cuando tenemos que ustedes pensar que puede haber un síndrome nefrótico, es frente al paciente que tiene un síndrome edematoso, en el fondo puede ser edema de extremidades, ¿cierto? O anasarca, y frente a un paciente que tenga proteinuria, ¿ya? Ese es cuando ustedes tienen que sospechar el síndrome nefrótico. El diagnóstico, como ya lo tienen que saber, es cuando tenemos una proteinuria en rango nefrótico que es 3,5 gramos al día en proteinuria de 24 horas. Ahora, esto implica tener un paciente, esto se puede hacer en ambulatorio, ¿eh? No es necesario hospitalizar a un paciente para esto, pero demora justamente 24 horas que tenga una muestra bien tomada y además el análisis de la cuestión. Entonces, una forma es el RAC, ¿ya? La relación albuminuria-creatinina. Así, bien digo, ¿ya? Y si este está elevado, quiere decir que efectivamente tiene una proteinuria significativa, ¿ya? Hipoalbuminemia, albumina acética, que es bajo 3, pero igual depende de dónde lo lean, que lo discutimos la mañana con un chiquillo, ¿ya? Pero la hipoalbuminemia, ¿ya? Ojo, después les voy a decir, ya, la hipercolesterolemia, con el perfil lipídico, que es lo que ustedes tienen que pedir, que va a estar elevado, y es importante que sepan que el grado de edema está determinado por el sodio, ¿cierto?, del paciente, porque el sodio es el que genera el edema, ¿ya? Y la hipoalbuminemia aparece cuando en el fondo la capacidad de la síntesis hepática se va a ver alterada o superada por la pérdida urinaria, ya del albúmina y el catabolismo renal, ¿ya? Por eso ocurre la hipoalbuminemia, ¿ya? Hay tanta pérdida por la orina de albúmina que después el hígado no logra compensar y se genera la hipoalbuminemia. La hiperlipidemia ocurre porque hay una síntesis, la síntesis hepática de las lipoproteínas que se ve alterada por el descenso de la presión oncótica, ¿ya? Y el edema, que puede ser edema malleolar, que es lo más frecuente, anasarca, ascitis y derrame, y lo otro es los pacientes que presentan edema testicular, ¿ya? Nosotros hemos tenido pacientes que consultan porque están todos hinchados, pero el testículo tiene grande y hay consulta. Entonces, la etiología la podemos diferenciar en primaria y secundaria, ¿ya? Como lo dice la palabra, cuando es primaria es cuando es un problema propiamente del glomérulo, ¿ya?
Y cuando es secundaria es cuando una enfermedad genera un problema en el glomérulo, ¿ya? Entonces por eso diferenciamos nefropatía de cambios mínimos, glomerulitis excrescente y focal, la membranosa, membranoproliferativa y las autoinmunes, y luego las secundarias que tenemos infecciosas y autoinmunes, que es lo más frecuente, ¿ya? Entonces, según edad, lo más fácil es diferenciar menos de 40 años y más de 40 años. Menos de 40 años, enfermedad renal crónica, o sea, enfermedad renal por cambios mínimos, parálisis cementaria, la mesangia proliferativa, ¿ya? Mayor de 40 años, cuando son secundarias, la membranosa. Acuérdense que la membranosa puede ser primaria o secundaria un cáncer, ¿ya? Por diabetes, lo más frecuente, el síndrome nefrótico más frecuente es por diabetes, ¿ya? Amiloidosis, mieloma, alcance por IgA, etc. Entonces el estudio inicial siempre es la función del riñón, ¿ya? El síndrome nefrótico no suele tener alteración de la función del riñón como diagnóstico, pero puede estar afectado según la patología que esté generando síndrome nefrótico, ¿ya? Tenés que pedir ANA, ENA, TADN, 13-4, etc. Los ANCA, la electroforesia en proteína en sangre y en orina, modificación en sangre y orina y cuantificación de monoglobulinas. ¿Por qué? Esto es para el mieloma, ¿ya? El mieloma lo que genera es que genera una proteína patológica, ¿ya? Eso es como por así decirlo, la parte como tumoral que va generando la proteína patológica. La proteína que tenemos generalmente aumentada es la albúmina. Cuando ustedes tienen un paciente normal, el único pic que debe tener es de la albúmina, ¿ya? Si tenemos un pic de albúmina más otra proteína, que suele ser la patológica, eso es patológico porque no está solo la albúmina, sino que hay otra paresia, ¿ya? Hay otra proteína elevada. Eso lo van a ver cuando vean mieloma, pero es para explicarle el por qué pedimos esto, ¿ya? Bueno, hepatitis B, hepatitis C, la globulina, la sífilis, fondo de ojo y la biopsia renal. Entonces el manejo en general, el manejo de la causa, mieloma, lupus, fármacos, ¿cierto? Restricción del sodio, que es lo que ustedes tienen que hacer. El manejo de la causa, por lo general, solo lo dejan en el secundario de internista, nefrólogo, ¿ya? O si te quedan trabajando en un servicio médico. Pero restricción del sodio, diuréticos de asa, ¿qué diuréticos de asa conocen? La prosemina, ¿cierto? Antagonistas de mineralocorticoides, ¿como cuál? Y eso para comentar la natriuresis, como ya hablamos, que es uno de los principales factores que van a generar este síndrome. Entonces, la fisiopatología nos sirve de entender qué es lo que hacemos como manejo, ¿cierto? El manejo de la proteinuria, IECA, ARA2, SGLT2 y la eplerenona es lo que más tiene evidencia. No hay ningún estudio que haya demostrado que ninguno de estos fármacos en conjunto por separado disminuye la proteinuria más de un 30%. Entonces, si disminuye la proteinuria un 30%, sin tratar la causa, ojo, y sacar la noxa, dense por pagado, ¿ya? Estatinas, atorvastatina, y si tenemos una albúmina menor a 2 gramos por decilitro, hay que anticoagular por el aumento del riesgo de pérdida de antitrombina que genera el aumento del riesgo de trombosis, que es anticoagulación, no es profilaxis, ¿ya? Hay controversial el desde cuándo comenzamos a anticoagular, pero por lo general es una albúmina bajo 2, ¿ya? Las complicaciones, las pérdidas de inmunoglobulinas y factores de complemento pueden generar infecciones bacterianas encapsuladas, como hablamos. ¿Qué capsuladas conocen, chiquillos? Meningococo, neumococo, uno más. Haemophilus, ¿ya? Entonces, infecciones bacterianas, por eso a los pacientes hay que vacunarlos, no olvidar. El trombosis hasta un 40% por la pérdida de antitrombina 3, ¿ya? Pueden tener una hipertensión hasta un 42%, pueden tener desnutrición proteica y aquí, sobre todo cuando tenemos una enfermedad de cambio físico. Entonces, cuando hacemos el manejo, siempre hay que tener en consideración que todos los fármacos que nosotros utilizamos pueden tener complicaciones, ¿ya? Y entre las complicaciones de los diuréticos son, sobre todo, que presten como atención, que puede generar hipercalemia, la espironolactona, la eplerenona, todo lo que va a ir a ¿cómo se llama? Actuar a nivel de túbulo colector, ¿cierto? Porque actúa con la aldosterona, ¿ya? Y tienes que saber lo que es la aldosterona. Hipercalcemia, la hiponatremia, sobre todo los tiacídicos, ¿ya? La hidroclorotiazida genera mucha hiponatremia, sobre todo en adultos mayores, ¿ya? Eso. Síndrome nefrítico. ¿Cuándo lo sospechamos? También frente a síndrome de hematoso, frente a hematuria y frente a UNACI, ¿ya? Cuando tenemos estos tres, tenemos que al tiro ir a ver, ¿tendrá un síndrome nefrítico? ¿Ya? El diagnóstico es edema, oliguria, proteína en rango no nefrótico,
¿ya? Puede o no tener proteinuria, pero es en rango no nefrótico. Hematuria con cilindros hemáticos y hematías dimórficos, acuérdense que más de un 20%. Aquí hipertensión, ¿ya? Y es importante que ustedes sepan un concepto, que está la glomerulonefritis rápidamente endurecida, que es un paciente con síndrome nefrítico, más el de lo rápido de la funcional en menos de 3 meses. Ojo, porque esto es indicación y es como dentro de las urgencias de la nefrología, porque hay que suprimirlo rápidamente y biopsiar, ¿ya? Entonces, también por edad, ¿qué es lo que nosotros vamos sospechando? Obviamente siempre una análisis remota y una análisis próxima es súper importante, ¿ya? O sea, si todo resfriado como lo vimos es como de perogrullo, ¿ya? Pero si no sabemos bien qué tiene, iniciamos una excelente historia, preguntamos fármaco y toda la cuestión, esto nos puede ir ayudando, ¿ya? De edad, menos de 15 años, de 15 a 65 y más de 65. Lo más frecuente por lejos es la postreptocócica, también tenemos la nefropatía por IgA y los inmunológicos también, sobre todo en mujeres jóvenes. Entonces, como ven acá tenemos muchas causas y lo que tenemos que ir haciendo es ir priorizando, o sea, para ver los estudios. Si creemos que es algo inmunológico, le vimos los ANCA, le vimos los complementos y después vamos a ver cómo va avanzando el paciente. Obviamente un paciente con un síndrome nefrítico que además tenga hemólisis, tenemos que ir a ver que efectivamente no tenga un componente como un PTT, ¿cierto? Un CHUD y todas esas cosas. Ya, siempre va a depender del paciente, pero esto es como más o menos para que vean que recordar que el síndrome nefrótico y síndrome nefrítico, el TKC nefrítico es un síndrome, ¿ya? Por lo tanto, el síndrome es la manifestación de síntomas y signos que van a representar ciertas patologías que pueden ser todas, ¿ya? Lo general, tienen que pedirle, ya se los dije, y esto es más o menos para que sepan a dónde puede ir la cosa, ¿ya? Fármacos, no olvidar el litio, muy utilizado. Y las indicaciones de biopsia renal, un síndrome nefrótico, que generalmente, excepto cuando sea por diabetes o amiloidosis comprobado, ¿ya? Igual depende del caso, si tiene una diabetes diagnosticada hace con certeza hace un par de meses y un síndrome nefrótico, poco probable que sea eso, ¿ya? Pero por lo general, como norma, el síndrome nefrótico por diabetes no se biopsia, ¿ya? El síndrome nefrítico no postreptocócico se biopsia, falla renal no explicada por riñones adecuados a ecografía, se biopsia. Hematuria glomerular aislada, que en el fondo no tenga falla renal, a eso se refiere con aislada, no que sea hematuria no a la vez. También hay que ver cuál es el problema y obviamente que efectivamente sea glomerular, ya, no que no sea de una hematuria extraglomerular. ¿Cómo diferenciamos una hematura extraglomerular de glomerular si no tenemos dimorfia, chiquillos? ¿Presencia de coágulos? Coágulos es una, ¿cierto? El dolor. Dolor, ¿cierto? Que es como diferencia como la parte urológica de lo renal, ¿ya? La sospecha de rápidamente progresiva que les comenté y lupus y vasculitis siempre se biopsia, ¿ya? Recuerden que el lupus se clasifica también y habla de la gravedad del tumor renal. Entonces, el manejo de la patología específica, eso tienen que dejar para nosotros, pero tienen que tener conceptos generales, ¿ya? Manejo de la hipertensión y el aumento del BEC, esa es la parte que le queda a ustedes. Cuando pueda ser tocósica, manejo sintomático, el lupus inmunodepresores, tiroides, ciclospamina, fenolato, rituximab, IgA, corticoides, enfermedad tempranovasal, inmunosupresión y plasmaféresis según evoluciones, y la vasculitis, inmunosupresión. Entonces, rápidamente progresiva, inmunosupresores, y lo deje como aparte porque es algo que puede hacer que el paciente termine en diálisis si no tiene un adecuado manejo, entonces es importante que ustedes sepan pesquisar, ¿ya? Entonces, las ideas fuerza es siempre pedir examen de orina completa, sospechar frente a un síndrome edematoso, siempre buscar la etiología, ¿ya? El manejo de las manifestaciones, el manejo de la etiología, el manejo de las complicaciones. Acá lo más importante para ustedes es el manejo de las manifestaciones y las complicaciones, y obviamente si están en un lugar, no sé, pues están en el Carmen, teóricamente igual lo deberán derivar, pero tienen que hacerle al menos un estudio, no sé, periopatitis, VIH, cosas generales que pueden tener fuera. Y no es necesario biopsiar en caso de nefrótico con diabetes descompensada, ya, si el paciente tiene retinopatía, ya, tiene neuropatía diabética, tiene un daño microvascular, por lo tanto lo más probable es que es síndrome hematoso y sea producto de lo mismo, ¿ya? La diabetes tiene complicaciones microvasculares y macrovasculares, ¿cierto? Y entre esas está el riñón, de hecho la principal causa de diálisis es por nefropatía diabética, ¿ya? Así que eso. ¿Dudas? ¿No? ¿Todo claro? Bueno, cualquier cosa me voy a preguntar algo de eso. Cuando no esté ocupada. Lo mismo, pero casos clínicos. Así que
bien dinámico, así que la idea, no voy a hacer nada dirigido, pero la idea es que todos vayan dando su idea al aire para que sea interactivo y se haga más llevadero. ¿Ya? Eso. No funciona. Ya. Caso clínico número 1. Llega un paciente masculino de 45 años que consulta por hinchazón generalizada y aumento de peso. Primero, la anamnesis. ¿Qué les gustaría saber de este paciente? ¿Hace cuánto? ¿De cuánto? Ya, en orden. Antecedentes mórbidos, ya. Diga nomás, después le pongo el tutor. Antecedentes ya. Alergia ya. ¿Cuándo subió de peso? Fármaco. Si subió de peso. ¿Cuánto subió? ¿Hace cuánto? ¿Intencionado o no? Ya. La orina. ¿Hay algún problema en la orina? ¿Problema en la orina? ¿Cómo qué? Por ejemplo, espuma Ya. Perfecto. Y en contexto que el paciente está con hinchazón, ¿qué sospechan? ¿Qué hinchazón? Bueno, pero ¿Qué síndrome medicamento de hematosa. ¿Qué causas podría tener un síndrome de hematosa? Ya, entonces, ¿qué igual irían a preguntar? Perfecto. ¿Cuál es el signo más específico de la insuficiencia cardíaca crónica? ¿Dinea? No. Ortopnea. No. ¿Dinea? No. No. Ah, ok. Se le llama nuevo síntoma. ¿Alguien conoce la pentopnea? Cuando nos agacha y se Eso. Bien, digo. 7 para ti. Cuando el paciente se va hacia adelante y tiene más disnea, ¿ya? ¿Algo más que quieran preguntar? Ya. Muy bien. ¿Ya? Ya, y por ejemplo, con lo que me está diciendo acá, ¿qué sería importante para ir a descartar de los antecedentes mórbidos dirigidos para ver si el paciente tiene diabetes? Ya, bien. Porque este es un síndrome hematoso, ¿cierto? No sabemos si es renal todavía. Ya, ¿qué es Ya. importante? Alcohol, Fármaco, ya, pero alcohol es una, ¿cierto? Hígado. Hígado, eso puede ser, ya, pero ya vamos por parte, corazón. ¿Qué te puede generar insuficiencia cardíaca? Un infarto. Valvulopatías. Una endocarditis poco frecuente. hipertensión. Ya sabía que ya poco frecuente igual, pero frecuente. Valvulopatías, hipertensión, infarto. ¿Qué más? ¿Por qué están todos los pacientes con acetocumarol? Ya, acuérdense, arritmia. Ya. Corazón. Riñón. Diabetes. Antecedentes. ¿Tuvo trasplante? ¿Si tuvo alguna eso fue una Le acabo de dar como 900 causas. Sí, pero esas infecciones previas. Antecedentes de enfermedades autoinmunes. Antecedentes de enfermedades autoinmunes. Ya. Y hígado, alcohol líquido, ¿qué más? Cetosis. Hepatitis. A ver, tiene noticias de hepatitis. ¿Sí o no? Son cosas que tienen que preguntar dirigido. ¿Ya? No. Ya, siguiente. Ya, entonces este paciente no tiene ningún antecedente mórbido, ni tampoco tiene consumo crónico de alcohol, ¿ya? Tiene 3 semanas de evolución del edema progresivo que inició primero en los tobillos en las tardes, luego progresó a los muslos y actualmente tiene mano y párpado en las mañanas. Aumentó 7 kilos de peso en un mes, presenta orina espumosa y niega disminución de volumen urinario, sin disnea de esfuerzo, ortopnea, disnea paroxística nocturna, nada de eso, ninguna infección respiratoria reciente. Y tampoco tiene lesiones cutáneas, artralgia, fotosensibilidad, algún síntoma constitucional. ¿Ya? Y cardíaco tampoco tiene nada, no tiene valvulopatía, nada. ¿Ya? Tiroides tampoco. ¿Ah? Tiroides tampoco. La tiroides. La tiroides. Hay que escuchar más que digan tiroides. Todos tenemos tiroides. ¿Ya? Al examen físico que irían a buscar dirigido. Sí, hospitales. Siempre los signos vitales. Ya, fíjense. Otra vez.
Otro más. Ya, bueno, al decisorio de este paciente, ya, ahí están los signos vitales. Podemos ver al examen físico que principalmente lo que más destaca es el edema, no tiene ninguna lesión sugerente. Al examen cardíaco todo normal, murmullo pulmonar un poco disminuido en las bases, el abdomen globoso con matías desplazables, sin visceromegalia y extremidades un edema bastante importante, ¿ya? Ya, consulta. ¿Qué cosas cardíacas podrían ver en el examen físico? Ámbar. ¿Dónde está el ámbar? Aquí. Ah, ya, que estoy viendo la... Cardíaca, el examen físico que te dijeron, esto puede ser cardíaco. Un soplo. Un soplo, bien. Disminución de la, como de la, ¿cómo decirlo? Como de la potencia del ruido cardíaco, que se escucha como disminuido. ¿Qué significa eso? ¿Hay que alguien me diga para la médica? Ruido apagado. Ruido apagado, eso es una potencia, estamos, ¿ya? Eso. ¿Qué más? Algún ritmo irregular. ¿Qué más? Ritmo regular, ya. ¿A alguien se le ocurre algo más? No sé qué. Incurgitación yugular. Ya, ¿qué otra cosa se llama físico? Incurgitación yugular, ya. Pulso disminuido. Ya. Muy bien. A ver, ¿quién se lo premia ahora? Valentina Cifuentes. ¿Está aquí o no? Ya. Ah, bueno. Ya. Examen físico de causa hepática. Hepatomegalia, Hepatomegalia, ya. telangiectasia, Telangiectasia, de cabeza de medusa, cabeza de medusa, la materia desplazable, matriz desplazable. Eso de de asitis, la citis, ya. Pero puede ser que la citis, o sea, citis es una cosa, pero si puede ser distintas causas, pero ya. ictericia, Delicia, bien. Ya, entonces, solamente con la anamnesis y el examen físico, ¿para dónde nos tira la cosa? Renal, ya. No porque estemos en el problema. Pero la idea es que, claro, eso está dirigido, pero que entiendan el por qué también, porque es el trabajo que tienen que hacer ustedes cuando se metan un paciente en un par de meses. Así que todos saben. Siguiente. Va a ser Ya, entonces, analizando un poco como a grosso modo, considerando las cosas que el paciente sí tiene y las que no tiene, podemos ver que diagnóstico diferencial entonces tenemos causas cardíacas, que tenemos a favor el edema, la citis, pero no tenemos ningún síntoma a favor como disnea, ortopnea, ingurgitación yugular, nada de eso. En el ámbito hepático tenemos la citis y el edema, pero al examen físico tampoco no hay hepatomegalia, no hay historia de alcoholismo, no hay ictericia, no hay circulación colateral. Al examen, o sea, el diagnóstico diferencial renal, tenemos el edema progresivo y la orina espumosa, y por ámbito, considerando a global, tenemos una alta probabilidad de que sea una causa renal. También considerar el hipotiroidismo por el edema facial, pero tampoco tiene más síntomas que vayan a favor de esto. Y de nutrición, ahí me hice un spoiler, siguiente. ¿Qué puse? Ya. Para atrás. Ya. Ya. Uno más. ¿No para atrás? No, uno adelante. No, ¿qué? Ahí. Ya. Los exámenes. ¿Qué pedirían? Ya. Ya, Franco. Ya, Franco. Ahora el examen. Ya, pero dirigido sí. Ya está bien, ya. Funciona en alguna, ¿ya? Albuminuria, ya. Camila Muñoz. Acá. Dale. Albuminuria. Albuminuria y funcionaron ligeros. ¿Qué más? Proteinuria, ya. Complemento, ya. ¿Qué más? Perfil lipídico. ¿Alguien más se le ocurre algo? Orina completa. Eso, orina completa, muy bien. Ya. Perfecto. Siguiente, ahí tenemos entonces. Destaca la orina completa, proteína abundante, espumoso, amarillo, el sedimento tenemos cilindros grasos, el cuerpo vale graso, sin hematuria significativa, tenemos una proteinuria importante, en rango nefrótico, tenemos una albúmina disminuida, el perfil hepático tenemos el LDL aumentado. Siguiente. En función renal tenemos la CREA dentro de rango, no tenemos el previo, pero bien. Electrolitos dentro de rango. Siguiente. Y en cuanto a diagnóstico etiológico tenemos
Lo único que está acá positivo son los anticuerpos anti-PLA2R. ¿Que alguien se acuerda qué orienta? Siguiente. Ya. Entonces, ¿qué tenemos? Síndrome Síndrome nefrótico. Ya, ese es el enfrentamiento. A la biopsia renal, en este caso, por ejemplo, al paciente se le realizó como hallazgo un engrosamiento difuso de pared capilar glomerular, inmunofluorescencia con depósitos granulares de IgG y C3. Siguiente. Manejo. Ya sabemos entonces cuál es el diagnóstico del paciente y vamos a dividirlo en dos, sintomático y específico. Sintomático, ¿qué es lo que vamos a controlar? La Paula. Garrido. El edema, la proteinuria. Ya, ¿cómo manejamos el edema? Con restricción de sodio y ¿Qué diurético? ¿Y eso es? ¿Qué tipo de diurético? Eso. ¿Qué más? No, siguiente. Sebastián Gutiérrez. La confundo. Maneja la proteinuria con antiproteinuria. Dime uno. Puede ser ISGLT2. Ya. Claro, Y Elizabeth. ¿Qué tal, Elizabeth? ¿Qué otra cosa podemos manejar? el colesterol. ¿Cómo lo manejamos? Ya. Ya, eso. Ya, bueno, muy bien todo lo que dijeron y aquí agregué el tema de la profilaxis antitrombótica. Según lo que vi, principalmente en albúmina bajo 2, 2.5, es ideal el tema de la profilaxis por lo que conversábamos No antes. es profilaxis, es anticoagulación. O sea, anticoagulación. Ojo, porque la profilaxis la tienen que dejar igual por cualquier paciente. Ojo, eso no. Pero eso, ya. Una cosa es profilaxis porque las dos son distintas, ¿cierto? Tienes que revisar eso. Ya. Eso. Y respecto al manejo específico, a grosso modo. Ya, sí. Perfecto. Caso 2. Tenemos un paciente masculino, 5 años, traído por su madre por hinchazón de ojos y piernas e irritabilidad en el último tiempo. Anamnesis. ¿Ya? Antecedentes. Fármacos. Alergias. ¿Cuánto pesaba antes? Vacunas. Vacunas. Antecedentes familiares. ¿Qué? Antecedente neonatal o Ya. Abuelo que tenga una reunión. Ya. ¿Qué más? Ya. Ya, tiene dermatitis atópica, hace 5 días con hinchazón leve en ambos párpados de la mañana. La mamá al inicio pensó que era alergia, le dio antihistamínicos, pero no se dio. Hace 3 días el edema progresó hasta las piernas, abdomen y genitales. Ropa y zapatos no le quedan bien, tiene orina espumosa, pero sin hematuria, oliguria, sin hematuria macroscópica, oliguria relativa y presenta el antecedente de un resfriado común hace 10 días que resolvió espontáneo. Tiene su vacuna al día y juega sin cansarse, sin ninguna dificultad respiratoria. Al examen físico, estos son los signos vitales. El paciente hace un mes pesaba 15,5 kilos, subió. Y al igual que el paciente anterior, tiene el edema, al examen cardíaco nada, al pulmonar nada que destaque. Tiene matriz desplazable igualmente en abdomen y extremidades con edema asimétrico blando, con fobia que llega hasta los muslos. Lo mismo que antes. Análisis del diagnóstico diferencial, igualmente el renal, por el edema importante, la orina espumosa y la edad del paciente, tiene alta probabilidad de un síndrome nefrótico. Hepático, igual como hablamos anteriormente, cardíaco, reacción alérgica también a considerar, pero tampoco no justifica el resto de la clínica del paciente. Siguiente. Exámenes. Así se vería el paciente. No, pediátrico como medicina interna. Ya, pero... Vean la pediatría. Siguiente. No. ¿Qué pedían? Orina. Azufre. Orina, pigmento, Bien. Hemogramas. Hemograma. Aso. Renal. PCR. ¿Qué estamos pensando? Pues streptocócica, ¿qué es? Un síndrome nefrótico. ¿Ya? Síndrome nefrítico. No, primero síndrome hematoso. A ver, tenemos la cosa. ¿Qué es lo que tiene el paciente de momento? Ya. ¿Y qué nos dijeron acá?
Tenía edema, ¿cierto? Consultó por edema, orina espumosa sin hematuria, ¿ya? Escuché por ahí aso. El aso, ¿por qué lo pedimos cuando sospechamos qué cosa? Nefrítico, ¿cierto? Ya, y si no tiene hematuria, Las presiones igual también. la presión es bien, ¿ya? Ya, siguiente. Cosa no es disparar. El paciente tiene proteínas elevadas, sedimentos sin hematuria ni cilindros celulares, tiene el IPC en 8.5, albúmina disminuida, proteínas totales aumentadas, tiene el perfil lipídico alterado, CREA normal, C3, C4 normal, ANA negativo y serología de virus negativa. Siguiente. Biopsia renal en este caso no se realiza en primera instancia al tener un síndrome nefrótico puro con alta probabilidad de que sea una enfermedad de cambio mínimo. Se inicia el tratamiento dirigido y esperar si es que responde o no, y después si no responde se evalúa el estudio con biopsia. Siguiente, manejo rápidamente, alguien que me diga manejo sintomático entonces de este paciente. Perfecto, ¿y manejo específico? Perfecto. Siguiente. Ya. Caso 3, paciente masculino, 23 años, ¿Ah? Masculino 23 años, consulta desde ayer por hematuria y edema facial. Ya lo mismo Ya, pero dirigido, ¿qué importa? Benjamín. Antecedente mórbido. ¿Cuál? Bueno, sí, diabetes de melito 1, insuficiencia cardíaca. ¿Mirador no? Puede ser si fuera obeso. Muy bien. ¿Cómo? ¿Por qué lado no? La dosis también. La diabetes, mira. Está con hematuria, agarrarlo ya. Lupus, vasculitis, algún antecedente infeccioso positivo. Ya, sigamos. Ya. Siguiente. Siguiente. Ahí. Ya, el paciente entonces tiene una hematuria macroscópica de inicio brusco hace 24 horas, color Coca-Cola, sin coágulos, tiene el edema palpebral matinal leve y el antecedente de hace 3 días un cuadro de odinofagia que resolvió espontáneo sin antibiótico. Niega síntomas urinarios, niega artralgia, fotosensibilidad, etc. Y hace un año le pasó un episodio similar. Al examen físico, está hipertenso, tiene el edema bilateral leve sin edema significativo. En las extremidades, cardíaco nada que destaque, y la piel tiene, no tiene rash, no tiene púrpura palpable. ¿Qué sospechamos entonces? Siguiente. Algo así se vería. Ya, siguiente. Otra vez. Ah, no sé qué pasó ahí. Ya. Lo mismo. Análisis. Tenemos como diagnósticos diferenciales, nefropatía por IgA, por la hematuria macroscópica, la edad, tiene una buena probabilidad, glomerulonefritis post-streptocócica, también por la hematuria, edema, hipertensión, el cuadro previo infeccioso. Sin embargo, aquí la hematuria apareció durante la infección, no después. Nefritis lúpica, por la clínica del síndrome nefrítico, pero no tiene artralgia, fotosensibilidad, etc. Vasculitis igualmente, por la hematuria con las alteraciones, pero no tiene más clínica que apoye. Y litiasis urinaria netamente por la hematuria, pero tampoco tiene clínica a favor. Exámenes que le pediríamos entonces dirigido. Wow, aquí, ¿qué importa? Una orina completa. Ya. Sedimento, función renal, perfecto. Y como estudio como dirigido de anticuerpos, cosas. ¿Ya? Perfecto. Siguiente. Ya, aquí están los resultados de los exámenes de este paciente. Tiene la albúmina normal, tiene proteínas en la orina completa, eritrocitos mayor a 100, el sedimento urinario con hematías dismórfico abundante, cilindro hemático, C3 y C4 está normal, están negativos los anticuerpos, serología para virus negativa. Siguiente. Al paciente se le hizo una ecografía y una biopsia renal, los riñones estaban de tamaño normal, sin litiasis, y a la biopsia con expansión mesangial difusa, hipercelularidad sin células, depósitos granulares intensos de IgA en el mesangio. Pregunta aceptable. Entonces, diagnóstico. Te vi la cara. Diagnóstico. Nefropatía por IgA. Perfecto.
Ya. Aquí, el manejo sintomático. ¿Qué importa? El edema. La presión. La presión, perfecto. La presión. ¿Qué más? La hipertensión. La diabetes. Del volumen, perfecto. Tratar la causa. ¿Y la causa aquí cómo se manejaría, a grosso modo? Corticoides o inmunosupresión. Perfecto. Siguiente. Aquí me falta agregar porque no alcancé a ver la mañana. Última